Shalom a todos, amados, muchas bendiciones. Damos gracias al Padre por permitirnos llegar nuevamente con esta serie, La cultura forja el carácter, hoy en su parte 34. Pedimos disculpas por los retrasos pertinentes pues en este momento, esas disculpas. Comenzamos entonces con esta lección número 34, no sin antes saludar a todos los hermanos que están conectados y sin, por supuesto, poner en manos de nuestro Padre Creador toda esta enseñanza. Oramos. Amado Padre, te damos infinitas gracias y bendecimos tu nombre en esta hora. Te pedimos, oh Rey del universo, que seas tú con nosotros, dándonos entendimiento, comprensión de toda tu palabra, Señor, que como hijos tuyos cada día busquemos esa palabra hermosa y que podamos practicarla, Señor, en su esencia, en su verdad. Gracias, Padre, por todas las cosas que nos das día tras día. Bendecimos tu nombre, te alabamos y glorificamos por los méritos de tu Hijo amado, Yehoshua el Mesías. Amén y amén. Muy bien, la semana pasada, o mejor dicho, la quincena pasada, habíamos estado hablando en la parte 33 sobre un documento o sobre un artículo que se encuentra en la Biblia textual. La Biblia textual en su tercera edición. Habíamos dicho que esa Biblia, los editores que tienen los derechos, la sacaron de circulación, le quitaron todo y una de las posibles razones para hacer eso, hoy en día esa Biblia no se encuentra ya como diríamos, como las otras Biblias que se pueden comprar tranquilamente. Aún quedan algunos ejemplares que están vendiendo, en los Estados Unidos adquirió un precio estratosférico. Vi una en $600, cuando nosotros la comprábamos aquí en $20. Y vimos otras en $2,000, hasta $2,000, una en $500. Aquí en Mercado Libre, conseguí una en $30 de esa de tapa blandita, pero que el contenido es un contenido pues bueno. El que esté interesado puede buscarla allí en Mercado Libre y va a encontrar esa Biblia textual número 3. Hablamos de ese comentario y vimos los dos primeros puntos del comentario. Ahora, quisiera aclarar que estamos leyendo y comentando lo que valga la redundancia, comentario expresa. Pusimos todo como está. Yo no cambié nada, ni siquiera los nombres, sino que dije la semana pasada que las pronunciaciones de los nombres y de los libros que nosotros hemos hecho modificaciones a las formas hebreas, las decimos en vivo, pero en los textos están todo como dice la Biblia textual. Y usted lo puede corroborar, amados hermanos, todo el que tenga su Biblia textual y aquel que nos vaya a escuchar puede acceder en la web a la Biblia textual, que esa es la ventaja, que sí está en la web, ¿ok? La Biblia textual. Y en ese comentario habíamos quedado en el tercer punto del comentario. Lo que según la Escritura sucedió. Ya habíamos visto en los comentarios pasados lo que no sucedió. Ahora, según la Biblia textual o quien edita, hace, ¿verdad?, el trabajo con respecto a esta Biblia, en este comentario dice o habla de lo que según la Escritura sucedió. Dice, continuando la pesquisa, nuestra atención es para la fecha del año nuevo ordenado por Adonai. Es decir, primero de Aviv, que dentro de la tradición judía hoy se le conoce como Nisan, y hacen la salvedad poniéndolo entre paréntesis. Específicamente en Éxodo 12:2, donde se ordena, ¿verdad?, que este mes, el mes de Aviv, será el primero de los meses.
Este mes, el mes de Abib, como ya nosotros lo hemos estudiado hasta el cansancio, porque cada año estudiamos el mes de Abib, corresponde a los meses seculares de marzo y abril del calendario gregoriano. A pesar de ser un mandato tan claro y específico de Adonai, con tristeza vemos que ni Israel ni la verdadera iglesia, dice el comentario textual, han puesto la debida atención a este mandato, es decir, de observar los meses según están en la Escritura, es decir, en el Tanaj o lo que se conoce en el cristianismo como el Antiguo Testamento. Dice, antes, seguimos con el comentario, antes han aprendido el camino de las naciones, basándose en el texto de Jeremías capítulo 10, versículo 2, que también nosotros lo hemos leído muchísimas veces, pero que se hace necesario seguir indagando y leyendo, sobre todo para nuestros hermanos que no han visto estas enseñanzas. Dice, basta decir aquí que para el Elohim único el año comienza en la fecha antes mencionada. Claro, eso es lógico. ¿Por qué? Porque él fue el que dio este calendario. A partir de allí, él señaló las solemnidades que Israel debía celebrar en sus tiempos durante el año. ¿Y qué son? 2 puntos, ¿verdad? A, la Pascua, símbolo del Mesías, nuestro Redentor, según 1 Corintios 5:7 y Primera de Kefas, Primera de Pedro 1:19b, o 19, perdón. B, los panes sin levadura, símbolo de la cena dominical, Hechos 27, 1 Corintios 11, 20-26. La C, las primicias, símbolo del Mesías en su resurrección, 1 Corintios 15, 23. D, los panes con levadura, símbolo de la iglesia del Mesías, Hechos 2, 1, 47. Es decir, lo que nosotros conocemos como Shavuot. Las trompetas, que es Yom Teruah, símbolo del arrebatamiento de la iglesia, dice el comentario. Cosa que, por supuesto, nosotros no estamos en concordancia a esto que dice este comentario. En 1 Corintios 15, 51, 52 y 1 de Tesalonicenses 4, 13, 17. F, el día de expiación, que es el día de Yom Kippur, símbolo del advenimiento, según Mateo o Matitiajo 24, 27 al 31, Gilel o Lucas 21, 20, 28, y G, los tabernáculos, tipo del reino milenario del Mesías en la tierra. Marcos 9, 2 al 13 y Revelaciones 24 al 6. Esto entonces es lo que este comentario expresa de esta manera. Por supuesto hay cosas aquí a rescatar. No estamos de acuerdo en todo lo que el comentario dice, pero el comentario se basa específicamente con respecto al nacimiento del Mesías, es que hay una diferencia entre el calendario del Señor, el que está establecido en las Escrituras, y el calendario greco-romano. Eso también ha traído muchas suspicacias, ha traído divergencia y controversia en el mundo religioso. De ahí entonces que surjan estas controversias. Sigue diciendo, una atención especial a esta última fiesta, que se menciona en Baikra, Levítico 23, 5 al 41. ¿Okay? Todas las fiestas se mencionan ahí. Arroja suficiente luz sobre la fecha que tratamos de determinar. La solemnidad de los tabernáculos, última de las celebraciones del año, pone fin a la serie de fiestas solemnes instauradas por Adonai en su orden profético. Esta fiesta corresponde a los acontecimientos que sucederán inmediatamente después del advenimiento, desde la instauración del reino milenario.
hasta la creación de los nuevos cielos y tierra, es decir, durante 1000 años literales. La humanidad vivirá la gloriosa experiencia de ver a Adonai morando en Sión, según el profeta Joel 3:21. Ahora bien, el Evangelio según Juan, Yohanan, capítulo 1, versículo 14, dice textualmente: y el Verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Hace referencia entonces el comentario de la Biblia textual a este texto de Yohanan, Juan 1:14, donde se habla de que el Mesías, conocido allí como el Verbo o en hebreo como el Dabar, dice que se tabernaculizó entre nosotros. Y usa esa expresión, tabernaculizó. ¿De dónde? Dice el comentario, la palabra griega eskenosen, traducida tradicionalmente habitó. Habitó. ¿Ok? Es en realidad un verbo que literalmente significa asentar tabernáculo. A su vez, dicho término griego es una traducción de la palabra hebrea Sukkot, que es el nombre que recibe esta festividad que para nosotros es conocida porque la celebramos cada año. Y aquí tenemos los pendones donde tenemos a Sukkot como una de las celebraciones que están en la Escritura y que el Señor sí mandó, sí ordenó como estatuto perpetuo. Entonces, ¿qué vemos? Que se habla de esta expresión griega que aparece en las copias griegas de los escritos apostólicos o conocido como el Nuevo Testamento. Entonces, se habla de asentar tabernáculo. A su vez, dicho término griego es una traducción de la palabra hebrea Sukkot que se usa para definir tabernáculos o cabañas. Y ahí se desprende el nombre de la festividad, Sukkot. Así, el verbo griego eskenosen, ¿verdad?, que hay dentro de la misma Biblia textual, una llamada al pie de página cuando aparece este texto y le da un número que es el número 74. Usted puede ir a ese numerito en la Biblia textual y va a ver el comentario que hay ahí. Que se usa o que usa el evangelista Yohanan Juan y nos da una clave muy precisa para formular la siguiente pregunta. ¿Qué fecha podría escoger Adonai para que su hijo naciera en la tierra? Sino en la fiesta de los tabernáculos. Por supuesto, esto para nosotros no es antisonante, todo lo contrario. Suena, ¿por qué? Porque ya lo habíamos dicho en la clase pasada, es evidente que lo que circunda al Mesías, su nacimiento y todo lo que tiene que ver con ello, por supuesto, está plasmado dentro de las Escrituras en un lenguaje profético. Y hemos dicho, y lo repito nuevamente, mis amados hermanos, que dentro de la Escritura lo profético precede. Cuando se hace la interpretación de la Escritura, tenemos que cuidar esa línea, que esa línea no se desfase con lo que ya venimos trayendo de la Escritura y de los sabios que en Israel ya se hacían eco de estas cosas. Sin embargo, sabemos pues que muchas de estas cosas fueron cercenadas dentro de la tradición judía. ¿Por qué? Porque se relacionaban con el Mesías y específicamente con el Mesías Yehoshua, entendiendo que la casa de Judá no aceptó la venida de Yehoshua como el Mashiach a Israel. Ellos tendrán sus razones, pero nosotros nos limitamos a revisar todo esto. ¿Por qué? ¿Para qué?
aun cuando esto pudiera tener algunas aristas que pudieran considerarse y pudiéramos meterle la lupa a alguno de estas cosas que están aquí en estos 3 puntos del comentario textual. Lo que quiero reflejar con esto, mis amados hermanos, es que nos demos cuenta que aún mismo en la cristiandad no hay unanimidad en el hecho de poder decir, de poder asegurar cuál es la fecha de nacimiento del Mesías. Y esto se ha convertido en una construcción, un edificio muy alto, muy alto. Tanto que dentro del calendario greco-romano, la fecha más importante de este calendario, que no es meramente civil, les voy a decir algo, les voy a revelar algo, el calendario greco-romano para nosotros que tenemos un calendario del Señor, lo vemos como civil, pero no es un calendario civil. ¿Qué tipo de calendario es este? ¿Qué tipo de calendario es? Para saber qué tipo de calendario es, tenemos que ver quién lo instauró. ¿Quién instauró este calendario? ¿Ah? Roma. El Papa Gregorio. Que ya se me olvidó hasta qué número. Creo que era el Papa Gregorio, si mal no recuerdo, séptimo. De todas maneras, ahí está, lo podemos buscar. Ustedes lo pueden buscar y precisan qué número es. Me acuerdo de León porque está fresco. ¿León qué? León 14. Pero fue Gregorio. Fue Gregorio quien instauró, por eso se llama calendario gregoriano. ¿Ve? Y la base de ese calendario, ¿cuál es? Religioso. ¿Qué religión lo instauró? La religión de Roma. El cristianismo católico. Ese es el que instaura este calendario. Y en ese calendario, la fecha más importante, ¿cuál es? Díganme ustedes, ¿cuál es la fecha más importante? 25 de diciembre. ¿Por qué? Porque ese día fue que Roma institucionalizó, decretó el nacimiento del Mesías, de Yehoshua. Por supuesto, eso desfigura la figura, valga la expresión, del Mesías. Y lo hace ajeno a su cultura. A su cultura. ¿Y qué trajo con eso? Una celebración que hoy es la más popular en Occidente. Y no solo en Occidente, también está en zonas orientales donde el católico o el catolicismo oriental domina. Porque tenemos la iglesia ortodoxa, ¿verdad? Griega, rusa, ucraniana, los Balcanes, y ellos también celebran esta festividad, aunque quizás no el mismo día. De eso no estoy seguro. Pero lo cierto es que esa fecha se convirtió en una fecha determinante, la más importante. La más importante. Aquí en Venezuela, mira, el 25 de diciembre es el día. Todo el mundo se estrena ropa, todo el mundo se viste bonito, todo el mundo va a la casa y hace una cena en honor a esa festividad. ¿Ve? Y no solo el día, el mes completo se convirtió en el mejor mes del año, porque es el mes de aguinaldo, es el mes de todo, es el mes de compra, es el mes de regalo, ¿ve? En honor a esta festividad. Más la que se le sumó, que es la de Año Nuevo, que también se presenta como importantísima para el mundo cristiano católico. Entonces, cuando vemos esto, el comentario que hace la Biblia textual, hay algunas cosas que están muy cerca, como esto, por ejemplo, del nacimiento del Mesías en la festividad de los tabernáculos. Ahora, el mismo relato así no
lo hace ver. ¿Por qué? Porque ¿dónde nació el Mesías según el relato que tenemos en los escritos apostólicos? Es lo que la tradición católica ha denominado un pesebre. Pero nos hemos puesto nosotros a preguntar si en verdad era un pesebre o algo que está dentro de la cultura hebrea que se le parece a un pesebre. ¿Qué es lo que se le parece a un pesebre dentro de la cultura hebrea que nosotros, ya para nosotros es familiar porque cada año lo hacemos? ¿Qué es? ¿Ah? Ajá, por aquí el Moré nos pasa como dicen, la chuleta. Dice que es el Papa Gregorio XIII. Gracias, Morella, a él por estar pendiente y reportar esa sintonía. El Papa Gregorio XIII fue el que instituyó este calendario, que no es civil, es religioso. ¿Por qué? Porque todo el calendario se basa en la religión que Roma implantó. Todos los días de festividades que hay dentro de ese calendario son las festividades que lamentablemente el mundo guarda. ¿Y dónde están las del Señor? No están. Entonces aquí vemos que esa figura que se parece al pesebre, pero que es una figura hebrea y que está dentro de las escrituras, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿Cuál es? La azúcar, que es la palabra hebrea para tabernáculo o choza, como también otros le pueden decir. Y a todo eso nosotros lo hemos estudiado. ¿Dónde nace el Mesías? No es un pesebre. Ni nace en los Andes venezolanos. Ni nace en España. Nació en Israel, en una aldea en Betlehem, en Belén, donde también nació Melech David, siendo de la casa de David. Ahí nace, y ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, en una azúcar. No nace en un pesebre. Ahora, si nace una azúcar, ¿cuándo se hacen las azúcares en Israel? ¿Cuándo? La azúcar no se hace en Israel en diciembre, ni se hace en enero, correspondiendo a esos meses con los que le toca. Por ejemplo, diciembre, ¿cuál es el mes que le toca dentro del calendario? Kislev. No, no se hace azúcar en Kislev, no se hace azúcar en Tebet, ni se hace en Aviv. Se hace solamente dentro de un momento. ¿Cuándo? Dentro del 15 de Tirri, que es el séptimo mes, hasta el 22 de Tirri. Dura 8 días la azúcar, aunque el mandato son 7. Pero ya nosotros sabemos que en el octavo no se podía quitar la azúcar porque es un día Shabbat de celebración. Había que posponer su, vamos a decir, o quitar la azúcar al día siguiente, a partir del día siguiente, que ya sería el 23 de Tirri. Porque el 22 es el octavo día de la asamblea, que es un Shabbat anual también. Cosa que sabemos nosotros porque hemos estudiado la cultura hebrea, la cultura de las escrituras. Por lo tanto, todas estas cosas que habla el comentario de la Biblia textual, para nosotros, repito, no es antisonante. Es muy probable que esto haya sido. Sin embargo, ¿qué tenemos que decir? Tenemos que decir que no tenemos dentro de la escritura esa fecha precisa como para nosotros asegurar tal cosa. Pero, esto que acabamos de decir, esto que acabamos de mencionar, ¿verdad? ¿Qué nos trae? ¿Qué nos muestra? Que las probabilidades son muy, pero muy altas, mis amados hermanos. Por lo tanto, entonces, esto de que esta fecha de la fiesta de los tabernáculos es muy probable
que sea el nacimiento o la fecha del nacimiento del Mesías, suena bastante fuerte. El registro, termina el comentario, el registro del Evangelio según Mateo Matitiajo, en donde el Salvador recibe el nombre de Emmanuel, es en extremo significativo, porque uno de sus nombres, que es Yehoshua, que fue puesto como Jesús, por el cual es llamado, su otro nombre, Emmanuel, traduce como Adonai con nosotros. Esto se cumplió con la presencia de Yehoshua con la raza humana. Yehoshua representa ese Adonai con nosotros, Emmanuel. De allí las palabras del evangelista Yohanan: el verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Dice el comentario: ¿y cuándo se celebra la fiesta solemne de los tabernáculos? El día 15 del mes séptimo, exactamente 6 meses después del nacimiento de Yohanan, según lo que se ha planteado aquí. Ahora, es evidente que la Escritura no narra al pie de la letra, ni dice al pie de la letra las fechas, ni de la concepción de Yohanan, ni de la concepción del Mesías Yehoshua, ni habla tampoco de la fecha precisa del nacimiento de Yohanan, ni del nacimiento del Mesías. Sin embargo, volvemos a repetir, todos estos elementos podría darnos a entender una fecha probable posible, que es este día de Sukkot, que es en el primer día la fiesta de los tabernáculos. Un Shabbat anual. Un Shabbat anual. Esto, por supuesto, entonces crea ese marco profético del cual hemos hablado siempre y que le da a esto mucha prestancia. Ahora, siendo nosotros estudiantes de la Biblia, debemos comprender ciertos aspectos que nos pueden llevar a entender del porqué de nuestras prácticas. ¿En qué se basan nuestras prácticas? Primero, nuestro compromiso es con la Escritura revelada al pueblo de Israel, lo que conocemos comúnmente como la Biblia, que está compuesta para nosotros de esas dos partes, que dentro del mundo judío hebreo se conoce como el Tanaj, y dentro del mundo cristiano la otra parte que se conoce como el Nuevo Testamento, y que para nosotros lo hemos denominado como los escritos apostólicos, teniendo eso un mejor nombre para estos escritos. ¿Ok? Todos esos escritos para nosotros representan esa escritura revelada al pueblo de Israel, que es lo que nos trae a nosotros beneficio, porque allí están los mandatos del Señor y es donde nosotros nos debemos basar básicamente para nuestra práctica. Segundo, si una práctica se basa en mentiras, y no solo en mentiras, y en idolatría, no podemos practicarla ni justificarla. Conseguirán ustedes, si se toman la tarea, cosas que no les recomiendo, porque van a perder, si se quiere, el tiempo. O no digamos que lo van a perder, sino más bien que podría ser invertido en algo mejor. ¿Ok? Podrían encontrar en YouTube y en todos las redes sociales donde se manejan este tipo de videos, ¿verdad? Encontrarán videos de pastores, predicadores que defienden la práctica de Navidad, que la defienden a ultranza, aún sin tener base para ello, aún sabiendo todo lo que la historia misma habla. ¿Por qué? Porque el mismo mundo cristiano, el mismo mundo católico, no desmiente lo que está allí en la red, que lo vamos a ver ahorita. Tercero, si una práctica se basa en la tradición hebrea,
aunque no esté en las Escrituras, sin contradecir las Escrituras y para reafirmar la Torá y los valores de ella misma, podemos practicarlas. ¿Ve? Podemos practicarlas, podemos hacerlas si hay un consenso dentro de nosotros o de nuestra congregación que nos pueda llevar a hacer eso. ¿Ve? Pongo un ejemplo, el ejemplo de el Shabbat. El Shabbat es un mandato de la Escritura. El Señor lo reafirma a Israel una y otra vez, no un solo texto. Podríamos citar varios. Shemot 31, Vaikra 23, Devarim 16 y tantos textos que hay en las Escrituras que revelan la orden de la observancia del Shabbat. Pero, ¿qué tenemos? Que dentro de la tradición hebrea nos muestran cómo guardar el Shabbat, por ejemplo, el Seder de Shabbat, el orden de Shabbat. ¿Qué se hace en Shabbat? Nosotros tenemos un Seder, comenzamos el Seder. ¿Sí? Y en ese Seder se recitan poemas, palabras, bendiciones, y no están dentro de la Escritura, como el Seder que tenemos que usar todos los hijos de Israel. No. De hecho, ¿qué pasa? ¿Qué ha traído eso? Que en comunidades cada quien usa un Seder que en verdad puede parecerse, pero que debe tener en algunos casos diferencia. Eso no nos hace ni mejor ni peor a nadie. Cada quien practica un Seder conforme a lo que se le cuadre. Esto quiere decir, o podemos mencionar, que a pesar de hoy tener nosotros un Seder, mañana podríamos cambiar, mejorar o transformar. De hecho, nosotros tenemos pendiente esa tarea de hacer ciertos arreglos, ciertas transformaciones al Seder que usamos. Para bien, para reforzar los valores de la Torá, de esa Torá santa. Y eso lo podemos entonces hacer y practicar. Otras prácticas que han surgido. Pero si una práctica no está en esa línea, no la debemos practicar. Cuarto, si una práctica se basa en la tradición hebrea o judía, contradiciendo las Escrituras, no podemos practicarla, por muy buena que parezca. ¿Por qué? Porque ya contradice, ¿verdad? Las Escrituras. Esa práctica las contradice, nosotros no la podemos observar ni guardar. Por lo tanto, entonces, ¿qué debemos hacer? Entender que al hacer algo, al practicar, al tener una conmemoración, esa conmemoración nuestra debe estar avalada por las Escrituras, respaldada por las Escrituras. Y si es de la tradición, que esa conmemoración no contradiga, ni mucho menos nos lleve a la idolatría, que es lo que está pasando lamentablemente con esta fecha del nacimiento del Mesías. Ahora hacemos unas preguntas, sobre todo para aquellos que, bueno, en su derecho defienden el día 25 como el día del nacimiento del Mesías y de la celebración. Aunque algunos digan, bueno, está bien, no nació el 25, pero qué malo es celebrarlo el 25. Yo lo quiero celebrar el 25. ¿Puedo? Claro que pueden. Aquí se puede todo. Cada quien puede. Ahora, cada quien tendrá que dar cuenta por lo que hace. Pero unas preguntas que podemos hacer con respuestas contundentes. ¿En qué parte de las Escrituras dice que el Mesías nace el 25 de diciembre? ¿En qué parte? ¿Cuál es la respuesta? En ninguna parte. Porque si en la Escritura dijera esto, ¿qué haríamos nosotros? Cada 25 de diciembre celebraríamos el nacimiento del Mesías. ¿Sí? O por lo menos tendríamos en cuenta que es así.
Ahora, esto trae otra pregunta. ¿En qué parte de las Escrituras dice que debemos celebrar el nacimiento del Mesías como una conmemoración? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? La misma de la pregunta anterior. En ninguna parte. Otra pregunta. ¿En qué parte de las Escrituras dice que los discípulos celebraron la Navidad en función al día del nacimiento del Mesías? ¿En qué parte dice que los discípulos celebraron la Navidad? Conmemorando el día del nacimiento del Mesías, el día del nacimiento de la vida. ¿Sí? Hablando de este hecho. No malinterpreten. Aquí no estamos hablando en contra del día del nacimiento del Mesías. Lo que estamos diciendo es que el día que Roma instituyó, que la iglesia papal instituyó, no es el que corresponde. No es el que corresponde. Ahora, si no es el que corresponde, entonces estamos basando una práctica tan trascendental para el mundo cristiano como es ese día en una mentira. Y no solo en una mentira. La respuesta es la misma. En ninguna parte. En ninguna parte. Entonces, ¿vamos a defender lo indefendible? ¿Con artilugios? ¿Buscando los errores de otros? ¿De otros en sus, vamos a decir, en sus artículos? El hecho de que otro tenga un error no avala tu error. Nada. El otro puede cometer un error porque es humano. Pero eso no hace que tu error deje de serlo. Sigue siendo un error porque no está basado en la Escritura. Miren lo que dice. A mí me ha gustado trabajar con la inteligencia artificial de Google, muy inteligente, valga la expresión. Miren lo que dice la inteligencia artificial de Google. La Navidad, tal como se celebra hoy, tiene raíces que se entrelazan con festividades paganas antiguas. Ya sabemos por qué la IA, la inteligencia artificial de Google, dice esto. Ya lo sabemos, yo lo he explicado una y otra vez. Especialmente aquellas relacionadas con el solsticio de invierno en la antigua Roma. Esto también lo expliqué en un momento con respecto a los meses, que es esto de solsticio de invierno, ¿ok? Donde el hecho de celebrar esta festividad era porque a partir de estas fechas, 21, 22, 23, hasta el 25, que vemos aquí, que es la fecha que se dio, que se programó dentro de estas festividades paganas, era porque de alguna manera el sol comenzaba a ganar la pelea. Ese día era la última noche, la noche más larga, pero a partir de ahí se acabó, ya el sol empezaba a agarrar otra vez camino para ir ganándole a la noche. Ya descendía, ya el sol comenzaba a ganar. Por eso se le llama al sol invicto, ¿ok? El que ganaba, el que triunfaba. Entonces, ese solsticio de invierno de la antigua Roma, las celebraciones más notables que coinciden con la fecha de Navidad son las Saturnales y la fiesta del sol invicto. Tenemos las Saturnales. Esta festividad romana, celebrada entre el 17 y 23 de diciembre, honraba a Saturno, el dios de la agricultura y la cosecha en Roma. Durante las Saturnales se suspendían las actividades cotidianas, se realizaban banquetes y se intercambiaban regalos, costumbres que recuerdan a las celebraciones navideñas modernas. Eso es lo que más o menos. Usted puede investigar sobre estas festividades
más allí en internet y les va a traer un poco más de lo que digamos por ahí, fuelle, comentario, pues, más candela. Sin embargo, ya solamente nos da este resumen. Sol Invictus, el 25 de diciembre, fecha en la que se celebra la Navidad, también coincidía con la fiesta romana del Sol Invictus, o Sol Invicto, que conmemoraba el renacimiento del Sol después del solsticio de invierno. Esta festividad dedicada al dios Sol era una de las más importantes del Imperio Romano y luego pasó a ser la más importante cuando el imperio asume al catolicismo cristiano como la religión oficial de Roma. Otras influencias, además de las saturnales y el sol invicto o el sol invictus, otras culturas paganas también tenían festividades relacionadas con el solsticio de invierno, como la celebración nórdica del Yule, que incluía la decoración de árboles de hoja perenne. Eso no sé si a ustedes les suena algo como de árbol de Navidad. La adopción de los elementos paganos. La iglesia cristiana, en su expansión, adoptó algunas de estas fechas y costumbres paganas, probablemente para facilitar la conversión de las poblaciones romanas y germanas. Así, la fecha del 25 de diciembre, originalmente asociada a celebraciones paganas, fue adoptada como la fecha del nacimiento de Yehoshua. Aunque, dice la IA, no hay evidencia bíblica que respalde esta fecha. ¿Qué más queremos? ¿Qué más se quiere? Más imposible. En resumen, si bien la Navidad es una fiesta cristiana que celebra el nacimiento de el Mesías, sus orígenes se remontan a festividades paganas romanas y germánicas relacionadas con el solsticio de invierno, como las Saturnales y las fiestas del Sol Invicto, que fueron luego adoptadas y adaptadas por la Iglesia cristiana romana. Ahí está. Repito, esto es lo que dice la inteligencia artificial de Google. No lo estoy diciendo yo. Lo pongo así es para que se den cuenta, mis amados hermanos, del error tan garrafal que ellos mismos lo aceptan. Lo aceptan. No hay objeción. Entonces, ¿por qué yo tengo que aceptar semejante cosa? ¿Ve? No, no lo podemos aceptar. Todo lo contrario. Lo rechazamos categóricamente, contundentemente. En conclusión, no tenemos una fecha precisa por las escrituras para el día de nacimiento del Mesías, ni un mandato claro para celebrar dicho evento como algo trascendental. ¿Qué hay? La pregunta es ¿qué hay? Solo especulaciones e imposiciones dogmáticas que han convertido esto en un edificio sin base de la religión. Y un edificio sin base, ¿qué pasa? Se cae por su propio peso. Se cae por su propio peso. Como vemos allí en esa imagen. Miren la imagen. Sin embargo, ese edificio que está ahí en la imagen pareciera tener base. Sin embargo, bueno, lo más probable es que lo dinamitaron. Pero así se cae estos dogmas que no tienen base dentro de las escrituras, como ese edificio. Y el punto es que el reguero, ¿cómo es? Es grande. Porque mucha gente deposita su fe en esto. Y luego, ¿qué pasa? Que al darse cuenta que esto es una mentira, lamentablemente, se sienten decepcionados y engañados. Pero hay otros que no, hay otros que al saber o darse cuenta que es una mentira, prefieren seguir en la mentira.
sin alusiones personales y sin ofender a nadie. Ahora, que alguien quiera seguir celebrando la Navidad está en su derecho. Está en su derecho, lo puede seguir haciendo. Yo no tengo ningún problema que se haga, pero nosotros nos limitamos a estudiar la Escritura y a tratar de que la Escritura sea la que nos marque a nosotros dentro de nuestras prácticas. Por eso este tema del nacimiento del Mesías es tan importante, tan importante. Y ya lo hemos leído muchas veces, Millajo capítulo 10, que no practiquemos las costumbres de las naciones. Esto es costumbre de una o miles de naciones que lo hacen siguiendo un dogma religioso, no civil, religioso, porque esto tiene que ver con religión, la religión de Roma. ¿Ok? Bueno, Shalom Ubrajot, paz y bendiciones para todos, esperando pues que esta información, esta enseñanza sea de bendición. No queremos ofender a nadie. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa? Estamos a la orden para seguir adelante, en donde tengamos que corregir basado en criterios bíblicos, basado en evidencias bíblicas. Nosotros queremos seguir haciéndolo. También lo hacíamos, mis amados hermanos, amigos o cualquiera que nos pueda observar a través de la red. También nosotros habíamos o veníamos de ese error. Pero Baruch Hashem, bendito sea el nombre de nuestro Padre Eterno, hoy nosotros hemos hecho la corrección y estamos en ese proceso de seguir corrigiendo cada día más. Amén. Bueno, nos despedimos con oración, pidiéndole al Padre que sea Él que nos bendiga en este tiempo precioso que tenemos de seguir estudiando las Escrituras santas y preciosas. Amado Padre, te damos toda la gloria, Señor. Reverenciamos tu nombre en esta hora. Te pedimos, Señor, perdón por tantos errores que hemos cometido en este mundo, por tantas veces que nos dejamos llevar por religiones contrarias a tus escrituras, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que así como abriste nuestros ojos, destapaste nuestros oídos, así también lo hagas, Señor, con muchos de nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio, de trabajo, que aún perseveran en estos errores, Señor, que sabemos que no les van a llevar a ningún lado bueno. Todo lo contrario, son errores garrafales que llevan a la perdición, porque se relacionan con la idolatría. Por eso te pedimos, Señor, que sigas haciendo la labor en nosotros, que sigas depurándonos, pero también que nos des fuerza para hablar, para exponer tu palabra con respeto, pero con esa fuerza de la verdad, Señor. Gracias, Padre, en este día y en esta hora que nos permite realizar toda esta enseñanza y que sea de bendición para todos aquellos que la han escuchado y la van a escuchar. Por los méritos de tu Hijo amado, Yehoshua el Mesías, nos dirigimos a ti, Señor, y llegamos a tu presencia. Amén y amén. Shalom a todos y Laila Tov.